usted y yo no ignoramos el libro de Job, y a veces nosotros hasta lo ponemos de ejemplo, y cuando animamos a alguien le decimos, no, mire hermana, usted hay que ser como Job. Lo hemos usado, pero muchos no hemos leído el libro de Job porque resulta bastante confuso muchas veces, porque muchas veces uno puede enseñar algo que los amigos de Job dijeron, pero que Dios desaprobaba. Y en el razonamiento humano dijeron, sí, tiene razón lo que dicen los amigos de Job. Pero Dios al final dijo que quienes son estos que oscurecen mi consejo. Les dijo, yo a ustedes no los voy a oír a Job. Y si usted escucha y lee los razonamientos de estos hombres, no, hombre, una lógica, tiene razón. Pero a veces Dios no está de acuerdo en la lógica de estas personas y muchas veces en la lógica de nosotros. ¿Cuántos hemos oído la expresión el mar es traicionero? Le hemos dicho. Sí, no, es que el mar es traicionero. Yo por ejemplo cuando voy allá me baño con guacalito. Y tenemos esa expresión porque el mar tiene unas corrientes que a los que están desprevenidos los puede llegar a arrastrar, y desprevenidos los arrastran, y cuando vienen a sentir los va alejando de la costa y los va llevando más allá, y los que son nadadores, hay quienes son especialistas y ellos dicen, bueno, como yo sé nadar y saqué tal cursillo de natación, hasta le recomiendan, cuando la corriente lo arrastre, usted nade en tal dirección para que usted vaya a salir allá. Pero el problema es que la gran mayoría no somos atletas de natación. Entonces viene la corriente y los arrastra, y son corrientes estrechas y poderosas que los arrastran, y los que no saben nadar se ahogan y mueren. Y más cuando alguien ha ingerido bebidas embriagantes, no tiene fuerza para sobrellevar lo que es la corriente. Se deja llevar y la corriente lo golpea. ¿Nunca le ha pasado que ha ido al mar, cuando ha ido de repente les pega unas revolcadas a uno el mar? ¿Sí o no? ¿O ha visto que alguien está ahí y de repente lo arrastró todo? Entonces hacen corrientes, y por eso titulamos este día de que cuidémonos de las corrientes peligrosas, porque hay una corriente más peligrosa que la corriente del mar, y es la corriente de la mundanalidad. Y esa corriente está en nuestro diario vivir, y esa corriente es satánica. Porque la Biblia lo dice en 1 Juan 5:19, búsquelo, si gusta alguien que me lo lea, por favor, así como es de trueno. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 19. Mire lo que dice. La mundanalidad es más traicionera porque el mundo está gobernado por Satanás. Eso es más traicionero que esa corriente. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Oye, sabemos que somos de Dios y el mundo entero, todo el mundo está bajo ¿quién? Bajo Cristo, bajo el maligno. O sea, que significa que nosotros andamos en un mundo lleno de tinieblas. Y le decía, las corrientes de retorno son corrientes peligrosas que arrastran a los desprevenidos. Y muchas veces en el Señor nosotros estamos desprevenidos como hijos de Dios. De repente la mundanalidad nos arrastra, y déjenme decir algo, nosotros muchas veces creemos que mundanalidad solamente es pecado, y no solamente la mundanalidad es pecado. Así lo dijo el apóstol Pablo, que muchos siguen la corriente de este mundo, y muchos seguimos la corriente de este mundo.
Porque a veces nosotros confundimos que decimos, ya da fruto ese hermano, ya da fruto, ya lo ven que anda de corbata y de manga larga. O esa hermanita ya da fruto, ya usa falda larga. Pero eso no es fruto. El fruto del Espíritu es diferente. Entonces, eso no es el fruto. Entonces, siendo cristianos, si nosotros estamos desprevenidos, nos puede arrastrar esa corriente de la mundanalidad. ¿Y cuál es la corriente de la mundanalidad? Hay muchas. Nos puede arrastrar la corriente de la moda. Y de repente los hijos de Dios andamos siguiendo la corriente de este mundo. Por ejemplo, hay una cantante no cristiana que le dicen la bichota. Hay hermanas que se pintan el pelo azul como ella y arrastran o verde, no sé cómo, como que se jalen. Y entonces son arrastrados por esa corriente. Otros son arrastrados por la corriente de las modas. Mire, la más gran mayoría de modas son puestas por homosexuales. Entonces, esa cosa nos arrastra también porque queremos imitar el mundo. Son corrientes peligrosas. ¿Alguien sabe quién es la bichota? Basta de reír. Entonces, la Biblia dice en Corintios que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Pero si somos sinceros, la gran mayoría de evangélicos ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y las ignoramos por descuido propio. Porque, por estar desprevenidos, cuando venimos a sentir la corriente de la mundanalidad nos arrastró. Y hay un momento en que nosotros ya no hacemos diferencia entre lo que le agrada al Señor y lo que le desagrada, y vamos normalizando las cosas. Un ejemplo muy claro es el homosexualismo. Los cristianos normalizamos el homosexualismo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? No somos nadie. Pero si somos llamados a señalar el pecado que Dios aborrece, pero no lo hacemos. Hay lugares donde, por ejemplo España, no se puede predicar abiertamente contra el homosexualismo, que es una execración ante Dios. Porque si usted predica contra los homosexuales en España, a usted lo pueden meter preso. Porque lo que es incorrecto, aunque todo el mundo diga que es correcto, pero si para Dios es incorrecto, es incorrecto. Y lo que es correcto para Dios, aunque toda la sociedad lo apruebe, Dios dirá, lo desapruebe, Dios dirá, no, es correcto. Entonces, el ignorar las maquinaciones de Satanás es por descuido propio. Porque hemos descuidado algo muy importante en la iglesia evangélica actual. Es la comunión con el Señor a través de la oración y a través de la palabra. En la palabra está establecido lo que Dios espera de nosotros. El problema es que nosotros podemos tener el conocimiento de la palabra, pero si no hay fuerza por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, si nosotros, nuestro hombre interior no es fortalecido con el poder del Espíritu Santo, no hay fuerza para vivir el Evangelio. Y aunque tengamos el conocimiento, un ejemplo fueron los fariseos. Ellos conocían toda la ley mosaica y la citaban, pero el problema es que el Espíritu Santo no habitaba en ellos, pero en nosotros sí habita. Y como habita, somos responsables de alimentar el Espíritu. Y se da cuenta cuando usted y yo andamos bajos espiritualmente, es cuando lo que dice Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, Gálatas dice que hay un antagonismo, porque la carne y el Espíritu tienen una lucha. El problema es que muchas veces nosotros hemos descuidado el Espíritu de Dios, y por descuidar esa comunión con el Espíritu de Dios sale nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, y a pesar que sabemos que lo que hacemos no es correcto, pero sin embargo
por orgullo nosotros no accedemos. O no hay fuerza para orar. Porque si somos honestos, ¿cuántos de los que estamos aquí ignoramos que la oración es necesaria? Todos sabemos que tenemos que orar. Pero ahora viene la otra pregunta: ¿cuántos lo hacemos? La gran mayoría no lo hacemos, porque nuestro espíritu está débil, porque el Espíritu Santo lo hemos descuidado. Y por descuidarlo, la corriente del mundo nos arrastra. Y quiero hablar de 3 corrientes que nos arrastran. Pero vamos a ir a la primera. La primera la encontramos en Mateo capítulo 6. Es la primera corriente que nos arrastra. Mateo capítulo 6, versículos 31 y 33. Lo que dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La primera corriente que nos arrastra es la corriente del afán. ¿Qué es el afán? El afán lo describe el diccionario como la preocupación desmedida. El Señor Jesucristo les hizo ver: miren, ustedes son judíos, ustedes son mi pueblo. Yo puedo entender que los gentiles que no conocen a Dios busquen todo esto, pero ustedes no tienen que ser así. Porque déjenme recordarles que el Padre ya sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. ¿Cuál es el problema con el afán? El afán, la preocupación desmedida, es una corriente que nos arrastra, y ese mismo afán hace que la palabra de Dios no pueda producir fruto. ¿Por qué? Porque el afán, esa preocupación desmedida, usted y yo podemos escuchar los mejores predicadores a nivel mundial, los hombres más ungidos por Dios en la época actual o del pasado, los podemos oír y es bueno. El problema es que la palabra viene, pero la palabra no produce el fruto que Dios desea. Y no es culpa de Dios, es porque nuestra mente está ocupada en muchas cosas. En una reunión, un psicólogo agarró un vaso con agua, un vaso, y todos reunidos dijeron: bueno, la típica presión, la pregunta que va a hacer es: ¿está medio lleno o está lleno? Pero el psicólogo no les preguntó eso. El psicólogo les preguntó: ¿cuánto pesa este vaso? Y ellos dijeron: bueno, 200 gramos, 250 gramos. Y él les dijo que por ahí andaba. Pero les dijo así: el afán es parecido a eso. El peso en sí del vaso no afecta. Les dijo: si yo tuviera el vaso por 2 minutos, ¿qué pasaría? No pasa nada. Si yo tuviera ese vaso levantado por 2 horas, por 1 hora, ¿qué pasaría? Ya sentiría un poquito de dolor en mi brazo. Pero si ese vaso lo mantuviera todo el día con la mano alzada, se me entumeciera el brazo. Entonces, no importa el peso del vaso, sino el tiempo que él sostenía el vaso. Y este psicólogo explicaba esto sobre los afanes. Que usted y yo nos preocupemos por un momento, pues no pasa nada. Es normal, todos nos preocupamos. Que pasemos algunas horas pensando, pues ya nos va a generar como un poco de ansiedad.
El problema es que pasemos pensando mucho en eso, nos va a generar dolor, nos puede generar resentimiento, frustración, porque no es el peso del vaso, sino el tiempo que yo pase con el vaso, les explica el psicólogo. De igual manera, en nuestro afán, todos nos afanamos. ¿Quién no se afana hoy en día? Los que madrugan a trabajar y tienen que ir en autobús, y que mañana hay que levantarse a las 4 de la mañana. Seguramente las hermanas se levantan un poco más temprano, porque como ellas se tardan un poco más en arreglarse y en ponerse mucho más bellas de lo que son, entonces se tardan más. Los hombres no, los hombres son más prácticos. Una mañana de pajarito, así ya estuvo, ya vámonos. Y jalar. Pero el problema es que eso tiende a formar un afán. Y ayer no duerman ni tranquilos porque mañana voy a madrugar y mañana voy a levantarme temprano y solo pensar que son 2 horas de camino en el autobús y al regreso otras 3 horas de camino y ojalá no haya tráfico. Entonces, aquel afán nos está evitando que nosotros disfrutemos la comunión con el Señor. Mateo capítulo 13, 19 dice que, léalo conmigo por favor, mire qué bonito. Mateo 13, 19. ¿Qué es lo que dice Mateo 13, 19? Lea el 13, 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero ¿qué dice? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué es lo que hacen con la palabra? Ahogan la palabra. ¿Y qué hacen? Se hacen fructuosos. Por eso les decía, podemos escuchar miles de sermones, pero el problema es que no se puede cumplir en nosotros lo que dice Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué dice? Porque en ti ha confiado. Entonces el afán, que es una corriente que Satanás utiliza, lo hace con el fin de que la palabra que escuchemos no pueda dar fruto. La hora, las preocupaciones. Miren, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado buenos sermones? Y en el instante los sentimos bien bonitos, buenos mensajes. Pero luego el afán hace que se nos olvide. Compromiso aquí, compromiso allá. Y ¿saben cuál es uno de los mayores problemas, hermano? Que la mayoría de evangélicos tenemos, que queremos quedar bien con todo. Ese es un problema bien grande. A veces nos da pena decir no. Y nos comprometemos y caemos en afanes innecesarios. Y eso está evitando que la palabra pueda dar fruto. Jesús dijo en Juan 15, busquémoslo si gusta. Mire cuál es el propósito del Señor. Juan 15. ¿Lo tiene? Oye lo que dice el 4. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Pues el propósito de Dios es que usted y yo demos fruto. Y fruto, le aclaro, no es nuestra apariencia, nuestra vestimenta. Es el fruto del Espíritu. Pero como descuidamos el Espíritu, hermano, usted y yo necesitamos conocer la doctrina del Espíritu Santo. Primero saber, no contristéis al Espíritu Santo, pero ¿qué es la palabra contristar? ¿Qué significa?
Luego dice, no apaguen el Espíritu Santo. ¿Qué es apagar el Espíritu Santo? ¿Y cómo se apaga? En los mismos versículos, ahí está la respuesta. El Espíritu Santo, me voy a salir un poquito del tema, no sella, pero el Espíritu Santo nunca nos deja. Si usted ya nació de nuevo, el Espíritu Santo nunca será de usted. Puede estar contristado o apagado, pero nunca le va a abandonar, porque vive dentro de usted. No se irá. Lo único que por el afán, la palabra no puede dar fruto. Porque ¿qué es lo que dice Efesios? Y la palabra de Dios, que es la espada de ¿quién? Del Espíritu. De manera que si usted y yo tenemos la palabra dentro de nuestra mente, cuando el afán viene, el Espíritu Santo saca la palabra para que usted y yo podamos hacerlo. Él nos recuerda, Él dice, y Él le recordará todas las cosas. El problema es que si usted y yo hemos descuidado la comunión con el Espíritu Santo, no hay fuerza para llevarla a cabo. Ya que cuando la corriente de este mundo y el afán nos atrapa, nos arrastra, aunque sabemos lo que tenemos que hacer, no hay fuerza para hacerlo. Porque el Espíritu Santo no está fortalecido. Nuestro espíritu no está fortalecido. Gálatas lo dice. El ser fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Entonces usted y yo tenemos que ser responsables en no caer en esa corriente que el mundo nos arrastra, el afán. Y el afán puede ser cualquier cosa. Hay quienes pueden afanarse por andar preocupados porque la casa está pero pulcra. No, es que ese adorno no va a ir, no, ese adorno, yo no lo quiero, ese adorno tiene que estar ahí. No, es que el trapeador se pone de esta forma. No, es que los cepillos de dientes tienen que estar acá, y la pasta por acá, y el jabón acá, y esa ropa así, y la ropa tiene que ir doblado, y los calcetines así, y cae de un afán. Porque si no están así, no sirve. Ese es afán. Claro, no se va a vivir en desorden, pero es un afán que evita que la palabra pueda dar fruto. Eso es el afán. La preocupación desmedida por las cosas. Yo admiro a gente que quietud la que tiene. El mundo se les está cayendo encima. Vale. Es tremendo. Vamos a salir. Yo admiro a mi padre porque mi padre es fiel. El papá tenía una paciencia. Ya vamos a salir. Él no hablaba con nadie. Pero siempre salió de todo. Y al final nosotros, si somos sinceros, nos hemos dado cuenta que en los problemas de todas hemos salido. Tarde o temprano. Si en préstamos, ¿a qué hemos pagado de más? Pero hemos salido. Pero Dios nos proveyó para pagar de más. Y al final nos preocupamos y nos preocupamos de gusto porque siempre pagamos. Afán desmedido. Porque hemos descuidado la comunión con el Espíritu de Dios. Y entonces Satanás nos arrastra en esa corriente del afán. Él quiere que hablemos así porque cuando ya afanado no hay tiempo de leer la Biblia, no hay tiempo de orar. Y cuando ya vamos a orar, el afán a nosotros nos ha dejado tan debilitados físicamente que nos quedamos dormidos por hambre. ¿A cuánto nos ha pasado? Que dormido de repente. Empezamos, Señor, pero ya los pensamientos no se coordinan. Ya de repente uno está orando por cosas y luego como que el Espíritu Santo uno reacciona. Yo en una ocasión oraba, Señor, bendice al diablo, y de repente reaccioné. No, Señor, a ese reprende, no bendice. O sea, porque los pensamientos, el afán ha hecho que estemos cansados. Yo espero como a mí me ha pasado, no sé si a usted. Si Dios que tal usted le pasó también, ¿no? ¿Sí? Entonces, el afán es una corriente de este mundo. La segunda corriente la vamos a encontrar en el Salmo 22.1. Esta es otra corriente satánica. 22.1 nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Verso 2: Dios mío, clamo de día y no respondes.
y de noche, y no hay para mí reposo. El segundo es el desánimo. Mire, hermano, cuando uno cae en desánimo, no, hermano, no hay motivación de nada. Este salmista está diciendo: clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo para mí. El afán nos hace caer en desánimo, porque uno siente que ora y de repente ya se ha metido uno a orar, pero uno cree que está orando lo suficiente, y a veces uno ora 5 o 10 minutos y uno cree que es suficiente y no entra en la presencia de Dios, y cuando no viene la respuesta de Dios, o a veces la respuesta de Dios es contraria a como yo espero las cosas, genera en mi desánimo. Y eso le pasaba al salmista: clamo de día y clamo de noche y yo no veo tu respuesta. Pero a veces el propósito de Dios es formarnos y que nos armemos de paciencia. Y todos muchos le decimos: Señor, danos paciencia. Pero Romanos dice que la paciencia se adquiere a través de la tribulación. Ahora, preguntemos: ¿cuánto queremos paciencia? Si es que cuando ya se habla de sufrimiento no nos gusta. No, yo quisiera, no será una forma más rápida, Señor, de tener paciencia. Y como alguien oraba: dame paciencia, Señor, pero dámela ya. Eso es una realidad, porque la tribulación hace que nos llegue la paciencia. Por eso uno tiene que ser muy sabio. Cuenta la historia de un joven que llegó donde su pastor y le dijo al anciano: pastor, yo quiero que usted ore por mí y que le pida a Dios que me dé paciencia. ¿Eso es lo que quiere, hermano? Sí, le dijo el joven: yo quiero que el Señor me haga un hombre lleno de paciencia. Y pues llegó el día del culto y le dijo: hermanos, nuestro hermano es un joven, pero él quiere que nosotros oremos por paciencia, me lo pidió a mí, y yo quiero como iglesia que usted le ayude a orar por paciencia por este joven. Y el joven pasó muy emocionado al frente, y cuando pasó al frente dice que el pastor le dijo: venga, voy a poner mis manos sobre usted, y puso una mano sobre el hombro, levantó la otra mano al cielo, y dice que empezó a decirle: Señor, yo te ruego que a este joven le envíes prueba, y le envíes más prueba, y le envíes más prueba, y más prueba, y más prueba. Y el joven le dice: pastor, yo le pedí que orara por eso. Pero usted me pidió que orara por usted. Sí, pero yo le pedí por paciencia, pastor. Pues por eso estoy orando, porque la paciencia solo se consigue a través de las pruebas. Entonces ya no quiero paciencia, le digo. ¿A cuántos de nosotros nos pasarán a ver? ¿Quiénes quieren que oremos por paciencia? Podemos orar a los predicadores que estamos aquí, vaya, predicadores voluntarios. Si quieren orar por paciencia, pasen, vamos a orar por ustedes. Que Dios les dé muchísima paciencia. Significa muchísimas pruebas. Y qué duro. ¿Y sabe qué son las pruebas? Las pruebas son el revelador de lo que hay dentro de nosotros. Lo dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. 40 años te traje por el desierto para probarte y para afligirte. Una cosa es que me pruebe y otra cosa es que yo me aflija. Te voy a contar todo. Para probarte y para afligirte, para ver qué había dentro de tu corazón, para ver si guardarías mis estatutos y mis mandamientos. Para eso son los momentos de tribulación y angustia en nuestra vida. Para ver qué hay cuando algo pasa en nuestra vida. Porque ¿sabe qué es lo más lindo? ¿Ha escuchado un dicho que tenemos los salvadoreños? Que decimos: la cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo. ¿Cuántos hemos oído eso? Y a veces Dios usa a nuestro cónyuge, o a nuestros hijos, a nuestros padres, o a los hermanos en Cristo, o al pastor de la iglesia para apretarnos. Y es ahí donde sale lo que hay dentro de nosotros. Y cuando sale lo que hay dentro de nosotros, no es porque Dios nos esté descalificando. Está mostrando lo que hay dentro de nosotros para que nosotros oremos a Dios. Y le digamos: Señor, mira a los hermanos cómo se están comportando. No. Dios espera que digamos: Señor,
Dame un corazón lleno de amor para mis hermanos, que a pesar de los defectos que tengan, ayúdamelos a amarlos, así como tú me amas a mí, a pesar de los defectos que yo tengo. Va, que es bien duro orar por eso. No, si uno le dice, ayúdame a ser el instrumento de tu juicio, Jehová. No es el Padre, no, que es Jehová le dice. Jehová de los ejércitos, invoco tu nombre sobre mi vida para que yo sea el instrumento que tú usas para enviar el juicio sobre esos perversos, impíos, incircuncisos. Bien bíblicos para orar. Pero Dios nos muestra para que nosotros le oramos, Señor, dame un corazón lleno de amor y misericordia, porque así como tú me tienes paciencia, y yo quiero tener esa paciencia, tener ese amor. Es bien difícil. Pero cuando el Espíritu de Dios está fortalecido dentro de nosotros, es fácil. Es fácil. De manera que las diferentes situaciones que nosotros pasamos no es para que nos desanimemos. Váyase conmigo al primer libro de Reyes, por favor, capítulo 19. Ya vamos a avanzar un poco más. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Mire qué bonito. ¿Qué es lo que dice? Del 2 al 3 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allá a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, ¿qué dijo? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías estaba desanimado. Después de que Dios lo había usado tremendamente, cuando le dijo, yo esto que estoy haciendo es porque tú me lo mandaste, descienda fuego del cielo y consume el holocausto. Qué tremendo como Dios lo usó. Pero luego, ¿qué dice? Que estaba desanimado. Ya no quería vivir. Él le dijo, ay Señor, matame. Y yo no soy mejor que mis papás. El desánimo nos puede paralizar. El desánimo había hecho que Elías estuviese ahí quieto. Se acostó y se pensaba dejar morir. Ya no quería. Ya no, dijo, ¿para qué? ¿Sabe por qué? Porque el diablo nos engaña. El diablo nos hace creer que nosotros no servimos, que nosotros ya no podemos. Y es cierto, si quien puede Dios a través de nosotros. ¿Y cuántas veces nos ha pasado como Elías que ya no queremos seguir? ¿Pero qué hizo Dios? A Elías le mandó un ángel, el cuidado de Dios para su cansado profeta. ¿Qué es lo que hizo? Lo despertó y le dijo, come y bebe. Y comió y se volvió a dormir. Lo despertó de nuevo, come y bebe. ¿Pero qué le dijo? Largo camino te espera. Y caminó, dice, 40 días y 40 noches por el desierto. No durmió. ¿Qué alimento más exquisito? ¿Cuántos no quisiéramos de ese pancito rico? Que no pudiéramos dormir, pero para orar, para andar batallando, trabajando. Como aquí le dice, yo quisiera que el día fuera 35 horas, pero largo camino te espera. Pero se fortaleció y caminó 40 días y 40 noches. Allá lo llevó, sabe, a veces historia siempre me ha impactado. Lo lleva 40 días y 40 noches, se encierra en una cueva, y cuando estaba en la cueva dice que hubo un terremoto, hubo un viento recio, hubo un fuego, pero dice que Jehová no estaba en ninguna de esas partes. Y solo llegó, se encerró, ya nomás llegó, le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Es que yo tuve un celo por Jehová. Mentira, él huyendo, iba que lo iban a matar. Solo yo he quedado como así, como para justificarnos delante de Dios. Nos equivocamos y le decimos, pues tú sabes, Señor. Pero ¿sabe que me gustaba esa porción? Que llega y le aparece y le dice, sale a la puerta. Y cuando sale a la puerta, vio un viento que despedazaba todas. Imagínense qué viento, que algunas piedras despedazaban. Y después un fuego. Y después un terremoto. Y él en la cueva. Y él en la puerta. Pero luego un silbo apacible. Lo hace caminar 40 días y 40 noches. Pasa ahí en la cueva y le dice, para levantarte que estabas ahí, te regreso. Imagínate.
40 días caminó día y noche para que Dios le diera mandate de regreso. Decisiones equivocadas. ¿Por qué? Por el desánimo. ¿Pero por qué hubo desánimo en él? Por el afán. El afán nos hace que caigamos en desánimo. Porque cuando caemos en afán, nosotros descuidamos la comunión con Dios. Y cuando descuidamos la comunión con Dios, viene el desánimo cuando Dios no nos responde. ¿Cuántos aquí no tenemos peticiones que Dios no nos ha respondido? ¿Sí o sí? Y ya tenemos rato de estarle pidiendo. Y hasta entró duda en nuestro corazón. Ya creo que por gusto, ya mi ganas de orar me dan. Pero hay cosas que nosotros tenemos que entender que Dios es soberano. Y hay cosas que hay que orar y hay cosas que hay que hacer. Porque ahí estoy preparando un sermón, un montón de sermones a medias que tengo. Hay que ser consecuentes con lo que pedimos. David decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Pero nosotros que le decimos, Señor, yo quiero que mi vida cambie, pero nunca leemos la Biblia. Señor, yo quiero sentir amor por congregarme, pero no cuesta congregarme. Yo quiero ser un hombre y una mujer de oración, pero no oramos. Entonces, una cosa he demandado y esta buscaré. Pero yo digo, Señor, yo quiero ser un hombre y una mujer de oración. Y allá que usted se duerma, pero usted tírese, Señor, dame fuerza para orar. Yo quiero orar. Pero usted dice, sí, yo quiero ser un hombre de oración, una mujer de oración. Y nunca hace el intento para orar. Ese es el problema. Entonces, uno tiene que ser consecuente con lo que pide. Una cosa he demandado y esta buscaré. Entonces, si usted y yo le estamos pidiendo a Dios que en su bondad nos haga hombres y mujeres de oración. Oh Señor, aumenta mi fe, Señor, cada día. Pero ¿qué dice la Biblia? Que la fe es por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Pero si yo nunca tengo tiempo de leer la Biblia, la fe no se aumenta. Porque la fe no es que venga yo como la madrina, ¡pum!, la varita mágica, recibe fe. No. Cada brujo tenemos algunos. Pero no es así. La fe se aumenta en base al conocimiento que tengo de la palabra. Y por eso se dice, el Espíritu le recordará todas las cosas. Pero si nunca leo la Biblia, es mentira. El Espíritu no me puede recordar. Por eso la iglesia evangélica hoy en día vive desanimada. Es que el Señor prometió responderme. Sí, mire, uno puede sacar un versículo del contexto y aplicarlo a mi vida cuando la Biblia no está diciendo eso. Hay cosas hay promesas, escúchame bien, hay promesas que son exclusivamente para el pueblo de Israel. Son para Él, no son nuestras. Son exclusivas para el pueblo de Israel. Su pueblo, no para nosotros. Entonces uno tiene que buscar el rostro de Dios. Porque el Señor no juega el gato del ratón. Entonces esa corriente del desánimo, y es por Satanás también, nos hace dudar. Sí, ¿para qué orar? Si no cambias, si siempre así. Y miren, hermano, si a veces la misma familia lo desanima a uno, nunca cambias. Como no, ya me hice peor. No, es que miren, si somos sinceros, si Satanás, ¿a quién usó para con Jesús? ¿Qué le dijo? A Pedro. Y Pedro amaba al Señor, ¿y qué le dijo? Ay, no, Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Apártate de mí, demonio, le dices. Porque tú no estás poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en las de nosotros. Porque, miren, hermano, eso será. ¿Para qué orar si siempre sigue siendo la misma persona? Yo te veo metido en la vida, pero te veo cambios. Pero los cambios son como la semilla de frijol. Usted la siembra, y cuando la siembra, en la tarde no tiene la planta ni la cosecha. Y usted la va a sacar en la tarde, ve que ya está muy hinchadita, como algunos de los hombres que vemos aquí. Está muy inflamadita ya. Está gordita. Pero no ha pasado. No, ya vieron cambio. Y al día siguiente ya empieza a reventarse, como muchos de nosotros estamos reventados. Y ya se empieza, pero luego empieza a sacar, a germinar. Así es la palabra de Dios. Dice, así lo dice Isaías, mi palabra no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Pero la única forma de vencer el desánimo, amados hermanos, es a través de la palabra. ¿Y qué es lo que dice Nahum 1:7? Hay un versículo para que nos consolemos.
Nahum. Ahí está, en el Nahum capítulo 1, versículo 7, que dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Es que él conoce a los que confían en él. Jehová nos conoce. Jehová es bueno. ¿Y qué es? Es fortaleza. ¿Cuándo? En el día de la angustia. Todos vamos a ser angustiados algún día. Y miren, no para todos es la misma situación. Por ejemplo, para nosotros puede ser que alguien esté angustiado. Dios mío, no tengo para pagar la casa. Y la casa lo que paga son $20. Pero para esa persona es una angustia. Y uno se ríe. No, porque uno los tiene. Y el que no los tiene, ay, si solo son $3 para la comida, porque los tiene uno no los siente. Pero para el que no los tiene, ¿qué? El dinero es circunstancial. Porque yo puedo dar $5, otro anda 15. Yo ando poco. Para mí, y el que tiene 15 es carga piso, carga dinero. Pero el que tiene 15 dice: no, yo no cargo dinero, aquel carga 50, cargan dinero. Es circunstancial. Depende de la situación que atravesamos. Y muchas veces por eso viene el desánimo. El tercer punto es lo que dice, lo que hemos leído, que Jehová es bueno, fortalece el día de la angustia y conoce a los que en él confían. El otro es Mateo 15, 12, 14. Ya para ir saliendo. Mateo capítulo 15, versículo 12 al 14. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, el verso 10 vamos a leer, para que veamos sabor. Y llamando así a la multitud, les dijo: oír y entender. Oigan y entiendan. No basta con que escuchemos, oigan y entiendan. Dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le preguntaron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el abismo. La tercera corriente que nos arrastra es el resentimiento. Ay, hermano, eso es duro. Los apóstoles intercediendo por los fariseos le preguntaron: hey, Jesús, por eso que dijiste se ofendieron y se fueron. ¿Sabe que muchas veces el resentimiento, hermano, nos está impidiendo que nosotros pongamos la mirada en el Señor? Miren, nuestros hermanos en Cristo tienen muchos defectos como nosotros los tenemos. Los que no patojeamos en un área, patojeamos en otra. Unos patojeamos en el temperamento, otros en la impaciencia, otros en el resentimiento, otros en la ira, otros en la amargura, otros en el orgullo, otros en la soberbia. Pero muchas veces eso hace que nos vayamos resentidos. Por supuesto, viste que se ofendieron mucha gente, nos ofendemos muchas veces, nos ofendemos por la palabra. Y eso es lo que hace que nos apartemos. Pero díganme algo, hermano. Si nosotros nos apartamos por resentimiento, ¿quién es el que pierde? ¿Pierde Dios o perdemos nosotros? Se dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Mire, ese montón de... Yo contaba el caso de alguien que hace como 2 o 3 predicas atrás, de un hermano que dentro de la congregación, no acá, él pues no le gustó que le llamaran la atención. Ese mensaje se llama la necesidad de tener criterio propio. Lo prediqué aquí, creo que el jueves pasado. Y este hermano pues había cometido una falta. Pues el problema fue cuando lo confrontaron. No quiso aceptar la disciplina por el pecado que había cometido. Su esposa le dijo: vámonos. El esposo dijo: vámonos. Y la esposa de sus 2 hijos se fueron. Vamos a congregar. Que se vayan a congregar a otra parte no hay problema. El problema es que ellos dejaron de congregarse. Y yo les explicaba que los 2 varones crecieron, pasaron años, y los 2 hijos ahora están en el régimen de excepción, están detenidos.
están detenidos. El hogar desintegrado. ¿Por qué? Porque en esa ocasión ellos se resintieron por una falta que el varón había cometido, que fue comprobado. Tenían testigos, pero no quiso aceptar la disciplina. Y yo ese día decía, miren, cuando alguien esté equivocado, y lo he dicho muchas veces, esposos, esposas, padres, hijos, no le demos la razón. ¿Saben por qué? Porque les causamos daño. Es ahí donde uno tiene que dejar de lado el sentimentalismo. Yo recuerdo aquí, dentro de la congregación, hay una persona que un día me dijo, ¿cree que puede ir a orar por mi hermana y mi hermano? Ok, vamos a orar. ¿Y ellos no tienen pastor? No, como no, si tienen pastor. Y ya fue el pastor a hablar. ¿Quién es el pastor de ellos? Fue la nota, es mi amigo. Él es mi amigo, yo lo conozco de años. Pero cree que puede, ok, vale, vamos a ver. El resentimiento de esta familia fue de que a su hijo le quitaron el privilegio de tocar un instrumento. El pastor dijo no. Y yo le digo, mire, ¿y por qué le quitaron el privilegio de que ya no pudiera tocar ese instrumento? Porque no, pues el pastor que me lo quitó y esto y lo otro. Pero ¿usted sabe cuál fue el origen de todo eso? Delante de Dios. Es que fíjense que como mi hijo no iba a los ensayos y un día pues le respondió mal al pastor, entonces el pastor le quitó los privilegios. Así que nosotros hemos decidido que ya no vamos a ir a la iglesia. Si el joven estaba equivocado, ¿qué le costaba al papá y a la mamá decirle no, uno no va a los ensayos? Segundo, no le respondiste bien al pastor. No, está bueno que te... No. Se ausentaron de la iglesia, el resentimiento. ¿Sabe qué es lo triste? Que se terminaron alejando de la congregación y estaban muy enfermos, una enfermedad. No sé si ya le amputaron el pie o lo querían amputar. Pero es por eso que yo les digo que cuando en el Señor uno tiene que saber por qué está en el Señor. El resentimiento nos aleja de Dios. Porque Él dijo, si ustedes no perdonan al que los ofende, mi Padre tampoco lo va a perdonar. Y lo triste es, y no basta, con que usted y yo reconozcamos que estamos mal. No, yo sé que no oro. No, yo sé que ni quiero servir, ni quiero leer la Biblia. No basta con que lo reconozcamos. Porque cuando lo reconocemos y no cambiamos esa actitud, estamos en una rebelión directa con Dios. Porque ya sabemos, por ignorancia, pero uno ya sabiendo que le está diciendo, sí, ya sé, Señor, pero a mí me vale lo que vos digas, chis. O sea, sabiendo que ya Dios nos hizo ver. Y nosotros, yo sé, yo reconozco. Pero es que no basta con que reconozcamos la Biblia. Necesitamos nosotros pedirle a Dios que nos dé esa humildad. El resentimiento con los demás, porque muchos están hasta resentidos hasta con Dios. Es que es un mundo. Y cuando tenemos claro que Dios no está para complacer nuestros caprichos, nuestros deseos, cuando tenemos esa madurez para aceptar que las cosas no siempre saldrán como yo quiero, y como decía la Escritura, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia. ¿No es cierto? Jehová es bueno, aunque las cosas no salgan como usted y yo queremos, Él es bueno. Aunque las expectativas de lo que nosotros deseamos no se cumplan, Él es bueno. Y por eso dice Hebreos capítulo 12, ahí vamos a cerrar, quiero leérselo. Mire qué bonito lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, porque todos los inconversos nos miran, y aún a nuestra familia, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
El resentimiento hace que nosotros no corramos. ¿Qué dice? Despojémonos de qué? De todo peso. El resentimiento es un peso. ¿Y qué es despojarse? Quitárselo. Despojémonos de todo peso. Y del pecado que ¿qué? Nos asedia. ¿Qué es asediar? El pecado anda tras nosotros. Pero el pecado no quiere entrar. El pecado quiere salir de nosotros. Así le dijo Dios a Caín. El pecado está a la puerta y llama. No quería entrar, que quería salir. Porque Jesús dice que del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Todo eso sale del corazón. Entonces el resentimiento es un peso. ¿Y qué dice? Corramos con qué dice? Con paciencia. ¿Y cuándo se tiene paciencia? Cuando hay que soportar los errores y pecados que nuestros hermanos cometen. Porque qué difícil es la paciencia. ¿Y luego qué dice? Puestos los ojos en quién? En los hermanos, en los predicadores, en los de alabanza, en el pastor, en mi esposa, en mi esposo, en mi padre, en mi madre, en mis hijos, en mis hermanos. No dice. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de qué? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando ¿qué? El oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué dijo Jesús? No, el oprobio, el menosprecio. Muchos nos van a menospreciar, pero ¿qué hizo Jesús? Jesús puso la mirada ¿dónde? Allá, en el gozo. Entonces yo le animo a que usted y yo pongamos la mirada en Jesús y en el cielo. Vale con paciencia soportarnos y sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. El resentimiento no nos beneficia a ninguno. ¿Sabe por qué? Porque andamos resentimiento. Las personas que nos causan resentimiento andan bien y nosotros andamos picheludos. Que Dios me perdone, pero es que no puedo ver. Eso se vale cuando los ojos están cerrados, no puedo verlo. Pero necesitamos nosotros cuidar nuestro corazón. Son tres corrientes que nos pueden arrastrar si estamos desprevenidos. Y esas corrientes no nos benefician. Hoy más que nunca, sabiendo que Cristo está a las puertas y sabiendo que la trompeta tronará, yo creo que nosotros necesitamos ser responsables delante de Dios por nuestras propias almas. Porque ya yo lo dije, no nos van a llamar por familia, nos van a llamar individual. Familia Fuente, venga para acá. No. Familia Reyes, venga. No. Familia Rivera, familia Molina, familia Rosales, familia Vizcarra, venga. No, son individuales. Allá no es convito. Vamos todos juntos. No. ¿Y para dónde va? No, venga para acá. Somos individuales. Por lo tanto, es necesario que usted y yo cuidemos nuestro corazón. Porque al final, hermanos, allá no va a estar ni papá, ni mamá, ni hijo, ni hija, ni abuelo, ni tío. Usted y yo, ante el tribunal de Cristo o ante el juicio del gran trono blanco. Dos destinos nada más. Así que yo le invito en esta noche a que mediten eso. Cuidémonos de esas corrientes peligrosas del afán. No nos beneficia nada. Dios es bueno. Cuidémonos de esa corriente peligrosa que es el desánimo. Cuidémonos de esa corriente peligrosa que impide que nosotros sigamos en obediencia al llamado que Dios nos ha hecho. Quiero que se grabe algo en su corazón en esta hora. Y siempre ándelo en su mente. A usted quien le llamó fue el Señor. Y no le llamó porque usted fuera una gran persona. Le llamó a pesar de sus defectos. Y Él quiso hacerlo. Él sabía la clase de persona que usted es y que será el futuro. Pero sin embargo Dios se arriesgó y dijo: te voy a adoptar como hijo, te voy a engendrar como hijo, como hija. Y nos llama. Evitémonos el resentimiento.
nos aleja del Señor. Oremos en esta hora. Y si el Señor en esta hora, en su bondad, nos ha hablado a cada uno de nosotros, ¿por qué no decirle al Señor: Padre, yo quiero ser libre del afán, yo quiero ser libre del desánimo? El afán, la preocupación desmedida hace que yo tiende a desanimarme, y el desánimo produce en mí un resentimiento cuando no hay respuesta de Dios o no salen las cosas como yo esperaba. En el nombre de Jesús, en esta hora, yo le invito a que usted y yo meditemos en la clase de evangelio que hemos estado llevando. Cuán grande es Él. Y en esta hora, Padre, podemos decir que tú eres grande, porque a pesar de que hemos andado en afán, que hemos estado desanimados, que el resentimiento pudo desarrollarse en nuestro corazón, pero sin embargo, cuán grande es Dios, que en su misericordia nos ha tolerado. Bendito tu nombre, Señor. Gracias por tu grandeza, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú has hecho en nosotros. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos en esta hora a ser libres del afán, de la ansiedad. Su palabra dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas todas las decisiones en acción de ruego, con acción de gracia. Su palabra lo dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sin desánimo. Su palabra dice: vengan a mí los que están cargados y trabajados, y aprenden de mí, que soy manso y humilde, y yo lo voy a hacer descansar. El resentimiento es una carga para nuestro corazón que impide que el gozo de nuestra salvación se sienta. David le dijo en el Salmo 51: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. No podemos enseñar a los transgresores el camino, ni los pecadores podrán convertirse si hemos perdido el gozo de nuestra salvación por el resentimiento. Pero esta hora es una hora en que tú puedes obrar, Padre, en la vida de cada uno. Solo basta que usted y yo se lo pidamos. Mi corazón en esta hora entona esta canción: